Porque la verdad que el conflicto, la guerra que se está generando entre Rusia y Ucrania, es lejos, está a miles de kilómetros, pero puede tener consecuencias aquí en esta parte del mundo. Por eso es que convocamos al economista Ignacio Munyo. Cuando pasa algo en el mundo, cuando hay que proyectar cuestiones económicas, cuando hay que entender e interpretar cuestiones económicas, siempre es oportuno escucharlo a Ignacio porque es de referencia. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo la mañana. El gusto es todo nuestro y la verdad un privilegio poder charlar con vos de este tema, porque realmente, ¿no? Las bombas caen lejos, los misiles también, pero lo que pasa allá impacta acá también. Sí, hay que tener claro que hay impactos ya en el corto plazo, que lo estamos viviendo. Hoy salían titulares de algunos diarios el impacto en el precio de la harina y el pan, ¿no? O sea, en algo más directo que el precio de la harina y el pan nuestro ya se está viendo, ni qué hablar en el precio del petróleo, ¿no? Que está llegando a niveles altísimos esta semana, arriba de los $130 el barril. Hay que remontarse a picos históricos del 2008 para encontrar niveles tan altos, que obviamente tiene consecuencias directas en el precio de los combustibles en Uruguay, porque más allá de las discusiones que tengamos en la coyuntura, con el marco todavía de la LUC, independientemente de la LUC, del manejo de ANCAP, lo que hay que tener claro es que el 60-70% de los costos de ANCAP es el precio del petróleo internacional. Claro. Por lo tanto, no podemos escaparnos de que esto nos genere un problema interno a resolver. Claro, porque, a ver, sube el petróleo, suben los combustibles, sube todo, ¿o no? O sea, el costo de los combustibles afecta el precio de todo lo que tiene distribución, transporte en el medio para llegar hasta un almacén, a un supermercado, a un kiosco. Es una parte importante de los costos. Por lo tanto, estamos viviendo con la guerra de Ucrania en el cortísimo plazo este impacto específico en precios internacionales. Y para que la gente entienda, hay precios que se fijan en los mercados y cuando hay una disrupción como la guerra que estamos viviendo, los precios responden automáticamente y a veces saltan más de lo que después se acomodan. El problema que tenemos es que hoy nadie puede saber con certeza cuánto va a durar el conflicto, claro, ni qué profundidad va a seguir teniendo, ¿no? O sea, si uno supiera que esto va a ser de corto plazo o que en breve va a haber una solución, los precios también responderían. Pero como la incertidumbre es lo único que hoy tenemos sobre la mesa, los precios internacionales que nos afectan en el bolsillo todos los días están en niveles altos. Hacías referencia a la harina también, ¿no? Que eso va a impactar en el precio de todos los productos panificados o que tengan esa materia prima. ¿Por qué específicamente sube la harina? Hay que entender que estos dos productos que hablamos son muy importantes en Ucrania y en Rusia, ¿no? Ucrania es uno de los principales productores del mundo de trigo. Entonces, el insumo fundamental para la harina sube de precio a nivel internacional. ¿Y por qué suben al panadero cuando tiene que comprar harina? Bueno, porque es un bien que se vende a nivel internacional. El que lo está vendiendo en el mercado local, el productor de harina, también tiene una posibilidad de venderlo o exportarlo a un precio más alto. Por lo tanto, al fin y al cabo, los precios se terminan acomodando a el producto de lo que vale en el mercado internacional cuando el precio es el mismo. Claro, o sea, el trigo uruguayo, la harina que vale más porque en el mundo vale más. Entonces, el panadero, el pisero, el repostero va a pagarla más. Y vale más porque uno de los grandes productores del mundo no está pudiendo en este momento producirlo en las condiciones normales y tiene perspectivas complicadas para seguirlo haciendo, claro, en el futuro. Algo similar pasa con el petróleo. Si bien el petróleo, Rusia es uno de los principales productores, no tanto Ucrania, porque Ucrania también es importante, claro, el precio internacional responde ante este conflicto, claro, y terminamos pagándolo cuando vamos a cargar nafta en la moto, en el auto o en el camión. Exactamente. ¿Y podemos hacer algo nosotros en nuestra economía diaria para tratar de mitigar de alguna manera este contexto internacional? Uruguay local también. A pesar de este contexto internacional, Uruguay va a tener un buen año en materia económica, ¿sí?, en 2020. Eso es importante tenerlo claro porque hay tres motores en la economía uruguaya que están funcionando y lo van a seguir haciendo a lo largo del año. El primer motor, que es el más chico de los tres, es el turismo. Recordemos que cuando comparamos con el año pasado, que era puertas cerradas, no existió prácticamente temporada turística y este año estamos teniendo una temporada turística que es peor de lo esperado en números, pero comparado con el año pasado, claro, ayuda. Después hay dos grandes motores fuertes.
el asociado con la planta de celulosa en el centro del país y todas las obras de infraestructura necesarias para la planta y el transporte de la mercadería que están en su apogeo, en el pico máximo de empleo de personas en el centro del país, y eso, más de 6.000, moviliza mucho el interior y moviliza la inversión y moviliza la economía uruguaya porque derrama. Y otro sector que también derrama mucho es el agroexportador. Estamos teniendo enormes volúmenes de exportación de productos lácteos, de carne, de soja, con precios internacionales muy buenos, que uno pregunta, bueno, ¿pero eso es solo para el exportador? No, porque cuando uno lo estudia y ve los insumos necesarios, lo que se necesita para producir una tonelada de leche en polvo o un kilo de carne para vender a nivel de exportación, hay toda una cadena de producción que tiene el transporte, que tiene la distribución, que tiene los fertilizantes, que tiene los insumos para producir, que tiene la mano de obra necesaria, que genera un impacto en toda la economía, que ya se está viendo, por ejemplo, en el interior del país muy fuerte. Se está viendo que cuando uno ve los datos del mercado de trabajo, que son buenos, o sea, cuando vemos los datos de desempleo, en Uruguay están siendo buenos, lo que más están contribuyendo a que sean buenos estos datos y los puestos de trabajo que se generan es el interior del país, mucho más que Montevideo, porque estos dos motores fuertes están teniendo hoy un foco en el interior. En resumen, a pesar del conflicto en Ucrania, que es dramático y es complicado a nivel internacional y va a hacer que la economía mundial crezca menos este año de lo que se pensaba, y no sabemos cuánto menos porque no sabemos cuánto esto va a durar. Y a pesar de que la región también tiene un año complicado, no hay que olvidar que Argentina y Brasil, nuestros hermanos mayores, son importantes siempre para el Uruguay y están en año electoral en Brasil, con una economía que se planchó, que no está creciendo, y Argentina con una situación de incertidumbre de aprobación en estos días, de acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que paraliza eso, la inversión. A pesar de eso, Uruguay va a crecer este año de una magnitud muy importante y va a tener un buen año. Que más allá de este año, mucho de esto ya está jugado y va a tener los resultados hacia el futuro, ya el 2023, 2024, es otra historia, va a depender de cosas decisiones que Uruguay tome en este año que nos llamamos año clave para el país. O sea, pero igual, más allá de eso, de qué es la proyección que se hace, debemos de tener cierta conducta responsable, ¿no? En el cuidado de las finanzas, en el día a día en nuestro hogar, ¿no? Eso ni que hablar. Siempre, hasta en tiempo de bonanza. Eso ni que hablar, que hay que cuidarlo. La incertidumbre está. Este año hay factores que van a hacer que sea bueno, más allá de la guerra, pero obviamente hay que estar atentos, porque hay costos que subieron que no eran esperados. Sin duda el costo del precio del petróleo es un efecto negativo y obviamente este costo a un producto tan importante como es el trigo para la alimentación. ¿Y cabe la posibilidad de que aumente algo más, de que haya algún otro producto que, teniendo en cuenta lo que pasa ahí, también se dispare el precio? De vuelta, el transporte que utiliza combustible le pega a todos indirectamente. Pero no sé, por ejemplo, no sé, la carne, porque el contexto en Europa no es por ahora tan complicado como específicamente en Ucrania y en Rusia, ¿no? En otra época, o sea, en la época de las guerras mundiales, lo que pasaba ya repercutía hasta incluso favorablemente en esta parte del mundo. Si uno ve los datos históricos, el periodo de crecimiento más grande del Uruguay, previo a este que tuvimos recientemente entre 2004 y 2014, había sido entre 1949 y el 53, o sea, justamente entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, porque los precios de los alimentos en el mundo se fueron para arriba y Uruguay, que era en el momento como ahora exportador de alimentos, se benefició. Internamente, el que consume alimentos también tiene consecuencias que los precios se vuelven más caros porque en el mundo se vuelven más caros. De ahí está el equilibrio entre que los sueldos crezcan conforme crecen los precios. Conforme o más que lo que van creciendo los costos internos, el costo del consumo, para que esta condición externa favorable se transfiera al resto de la población en un mejor salario y una mejor calidad de vida. Y ahí está todo el mecanismo de funcionamiento de la economía. Por lo tanto, para que la gente entienda, la incertidumbre es grande, no hay que enloquecer, no hay que entrar en pánico. Uruguay va a tener un buen año, hay que obviamente, como siempre, tener los cuidados
que corresponden Obvio, de no obvio. jugar más allá de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y eso refiere también a endeudarse con responsabilidad, en fin, ese tipo de cosas. Ignacio, muchísimas gracias. Siempre es muy claro escucharte, esclarecedor en cuanto a unas cuantas dudas que pueden surgir respecto a este tema que cuesta mucho entenderlo desde el punto de vista político, geopolítico, pero también desde el punto de vista económico. Así que muchísimas gracias. Un Que gusto pasen estar muy acá. bien. Saludos a la familia también.